iniciar, le voy a invitar a que abra su Biblia en la segunda carta de los Corintios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Gloria a Dios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 21. ¿Lo tiene? Vamos a leer y vamos a orar. Recuerde, hermano, siempre humillarse, siempre reconocer su dependencia, su necesidad del Señor. Amén. No piense que ya lo sabe todo, no piense que no necesita de nada. Necesitamos del amén. Y el que nos confirma con vosotros es en Cristo. Y el que nos ungió, ¿quién es? Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, porque ya nos has ungido. Has tenido misericordia, Padre, de aquellos que no te buscábamos, que no preguntábamos por ti, Señor. Y nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, para poder ser hoy miembro del cuerpo de Cristo, para poder hoy ser hijo de Dios, para poder vivir como hijo de Dios, Señor, para poder entender tu palabra, para poder ponerla por obra, porque todo es a través de la obra del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, mi Señor. Te seguimos pidiendo, Padre, misericordia por aquellos que aún están muertos en sus pecados y delitos y que no te conocen, Señor. Y seguimos pidiendo, como siempre, sabiduría, crecimiento para tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tema seguimos viendo? Dios es el que unge. ¿Cuántos dicen amén? Ya el hombre ya no puede ungir. Eso era en el Antiguo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento Samuel ungió a David, Elías ungió a Eliseo, Moisés ungió a Aarón. Era el hombre quien ungía, pero símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quién es el que unge a su iglesia? Dios. ¿A quién unge? Al verdadero creyente. Cuando alguien oye el mensaje y lo cree en su corazón, lo entiende y lo cree, en ese momento el Espíritu Santo viene a su vida y él es sellado como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hace una semana vimos que la unción pudre todo yugo. Hoy se está predicando la unción para muchas cosas que no es para eso. Estaba yo escuchando apenas a Guillermo Maldonado. Él dice que esa unción casi no la usa, pero en ese momento la iba a usar y empezó a maldecir al pueblo. Y él dijo que era una unción especial para poder maldecir al pueblo. Y usted lo puede ver ahí en YouTube. También Benny Hill, también él dice que tenía una unción igual para maldecir al pueblo de Dios. Y podemos oír tantas barbaridades en YouTube de gente que es falsa porque no entiende para qué es la unción. En la iglesia donde venimos, una vez llegó una persona que él tenía la unción para las finanzas. Dios le había dado esa unción especial para que él pudiera hacer que la iglesia creciera en las finanzas. Y nada más invitaba a sus reuniones a los que tuvieran negocios o fueran empresarios. No era para toda la iglesia. Nada más el que tuviera un negocio o fuera un empresario. ¿Usted por qué cree? Porque son los únicos que le iban a poder dar la cantidad que les iba a pedir. En esa ocasión les pidió $1,000 a cada persona que asistió a ese lugar. $1,000. Y hubo gente que en su corazón había avaricia y los dio. Los dio. Y el único que le funcionó su unción para prosperar fue a él, al falso profeta. Porque los demás después me fueron a ver a mí, que no sabían qué hacer. Tenían deudas y aparte la deuda de los $1,000. ¿Por qué les pasa esto? Pues diga, por ignorancia. Porque la unción es para pudrir todo yugo. El hombre es esclavo del pecado y está bajo el poder de las tinieblas. Y la unción pudre eso. Hace libre al hombre del pecado y hace libre al hombre del engaño. ¿Cuántos dicen amén? Lo que realmente le faltaba a ese falso profeta es la unción. Porque él ¿cómo estaba? Ciego. Él es un falso profeta que está guiando a otros ciegos. Porque el que tiene la verdadera unción, diga, ve, ya ve. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a ver otro tema y vamos a entender el propósito de la unción. ¿Por qué Dios unge? ¿Cuántos dicen amén? Lucas 4:16. Lucas 4:16. Usted tiene que saber por qué Dios unge. ¿Cuál es el propósito? Lucas 4:16.
¿Ya lo tiene, hermano? Dice así. Habla de Jesucristo nuestro Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nuestro Señor Jesucristo acostumbraba a asistir a la sinagoga cada día de reposo y a leer las Escrituras. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Qué libro le dieron? El profeta Isaías, ¿verdad? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vean lo que leyó del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. A ver, ¿qué vino sobre Cristo? Diga, el Espíritu Santo. Por cuanto me ha ungido. ¿Para qué lo ungieron? ¿Cuál es el propósito de la unción? Para predicar el Evangelio. Ese es el propósito. El Espíritu Santo viene sobre Cristo y Él empieza a predicar el Evangelio. ¿Para qué vino el Espíritu Santo sobre ti si eres creyente? Para predicar el Evangelio. Ahí lo vamos a ver. Dice ahí, otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí está hablando de anunciar el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Me ha enviado, vean para qué fue ungido, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Un verdadero creyente tiene que saber que el mundo está destituido de la gloria de Dios. A ver, ¿cómo está el mundo? Todo ser humano desde que nace está muerto espiritualmente. A ver, todo mundo desde que nace, ¿cómo está? Está separado de Dios, está en una pobreza espiritual, no conoce a Dios, no puede hacer la voluntad de Dios, vive en el pecado porque es carne, y a él hay que predicarle ¿qué? Las buenas nuevas. Ahorita lo vamos a ver. Hay que predicarle el Evangelio que le abra ¿qué? Los ojos, pero los ojos espirituales. Hay que predicarle el Evangelio que lo liberte de la esclavitud del pecado. Hay que predicarle el Evangelio que le quite esa carga que le van a poner en el mundo los religiosos. ¿Cuántos saben que la religión pone cargas? ¿Se acuerda usted que Jesús le decía a los que le estaba predicando, oigan a los que les predican el Evangelio, pero no hagan como ellos hacen? ¿Se acuerda usted? ¿Qué hacían esos que les predicaban a ellos? Les ponían cargas que ni ellos podían llevar. Hermano, todo líder religioso, sea católico, testigo, mormón, el que tú me digas, a la iglesia le enseña que tiene que hacer obras para salvación. Ellos no las hacen. Ni ellos, ni el padrecito que les está predicando, el padrecito termina metiéndose con niños, metiéndose con monjitas, es borracho, es ratero. O sea, ni ellos pueden hacer lo que les están enseñando a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el Evangelio se trata, diga, de descansar en Cristo, de poder ver a través de Cristo, porque Él es la luz de este mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas. De ser libre a través de Cristo. Cristo dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el propósito de que alguien sea ungido es para predicar el Evangelio. Y hoy vamos a ver, el Evangelio, diga, son las buenas nuevas. ¿Qué serán las buenas nuevas? ¿A ti qué te predicaron como algo bueno? A ver. Porque miren, ahorita el falso evangelio, para uno las buenas nuevas son que Dios te va a hacer rico. Esas son las buenas nuevas. Dime a dónde firmo, qué hay que hacer, y yo quiero lo que tú me estás diciendo, que Cristo murió para hacerme rico. Yo quiero ese evangelio. Dice Pablo que algunos pervierten el evangelio. ¿Qué hacen con el evangelio? Lo pervierten. Algunos quieren el evangelio de los de pare de sufrir. Ese les gusta. Ven a Cristo y jamás vas a sufrir. Vas a tener poder y autoridad sobre la enfermedad, sobre la pobreza, vas a poder rechazar todo lo malo y te va a ir bien en esta tierra. ¿Ese evangelio cómo está? Está pervertido. Cristo dijo, ¿me quieres seguir? Te advierto
que vas a tener muchas tribulaciones, que vas a ser probado, que puede ser que te maten por causa de mí, te van a venir enfermedades, te voy a disciplinar cuando te portes mal, con enfermedad, con escasez. ¿Cuántos dicen amén? Y todo eso es bueno para los hijos de Dios, pero para el mundano no le gusta eso. El mundano dice, yo quiero un evangelio donde no sufra nada, donde no me pase nada, donde no tenga que hacer nada, puedo seguir mi vida como yo quiera y aparte ganarme el cielo. Eso es un evangelio ¿qué? Pervertido, falso. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles serán? Dice el hermano Ángel que vida eterna. Dice el hermano Norberto que mira, las buenas nuevas es que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Esas son las buenas nuevas, que Cristo murió por mis pecados. El evangelio se trata de predicar que Cristo murió por mis pecados. A ver, ¿de qué se trata el evangelio? Vamos a verlo, para que no quede ninguna duda. Primera de Corintios 15. Cuando tú prediques el evangelio, tienes que predicar que Cristo murió por nuestros pecados. Y esas son buenas nuevas, pero ¿quiénes la van a recibir esas buenas nuevas? Solo los escogidos de Dios. El que no es escogido, a él ofrécele un coche, ofrécele su sanidad. Hermano, ve los testimonios de pare de sufrir, mira, yo luego los escucho. Pasa ahí la persona, ay, Dios me sanó de no sé qué, y está llorando, y no sabe que se va a morir. La sanaron, pero ya tiene 60 años, ¿cuánto le queda? Y se va a morir. Ay, Dios me trajo a mi esposo, aunque está borracho, pero ya me lo trajo otra vez conmigo. Y están llorando. Alguien de aquí ha llorado un día porque, Padre, perdonaste todos mis pecados. ¿Has llorado? ¿Has brincado de gusto? Y, Padre, yo, mira, tenía una lista así tremenda, adúltero, ratero, fornicario, y me perdonó todos mis pecados. Ese debería ser el gran testimonio del creyente. Ese debería de ser su gran testimonio. Dios me perdonó todos mis pecados. Cristo murió por mis pecados. Nadie da ese testimonio. Todos me bendijo, me sanó, me dio una casa, puras cosas que temporales, pasajeras. Ve de qué se trata el evangelio. Mira, Primera de Corintios 15. Vamos a leerlo. Además os declaro, hermanos, el evangelio, ¿de qué está hablando? Del evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué somos? Salvos. Pero si no, creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vean lo que recibió Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas que hay que predicar. Cristo murió para que tus pecados sean perdonados y cuando vayas a juicio no seas condenado. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura que de qué te sirve ganar todo el mundo si perdiste tu alma. A ver, ¿de qué te sirve? Y la mayoría quiere el evangelio de ganar este mundo. La mayoría quiere que aquí tener todo, disfrutar de todo, que nunca se enferme, tener todo lo mejor de aquí en el mundo. Hay un falso profeta que dice tu mejor vida ahora. No, tu mejor vida es después de aquí. Aquí, por causa de Cristo, puedes morir como mártir. Y de una vez, grábatelo en tu corazón. Donde empiece la persecución, podemos ser mártires. Nos pueden matar por causa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a perder todas nuestras posesiones. Todas. Nos van a quitar todo. Nos van a tener como los apestosos, como leprosos. ¿Por causa de quién? De Cristo. Pero vamos a salvar nuestras almas. Es lo más valioso que tienes, tu alma, porque es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Quien no salvó su alma, su vida en esta tierra fue un desperdicio. Dile que está a tu lado. Si no salvas tu alma, toda tu vida en esta tierra es un desperdicio.
No sirve para nada. A ver, dime, ¿para qué sirve? A ver, por ejemplo, al jovencito, ¿qué es lo más importante ahorita para un jovencito? Disfrutar la vida. Para un jovencito ahorita él dice, yo quiero vivir mi vida, quiero tener sexo con quien yo quiera, quiero tener mi novia, quiero tener dinero, quiero ser famoso. Para él eso es muy importante. Él no entiende que todo eso es temporal. ¿Cómo es? ¿Cuánto le va a durar su novia, su esposa? ¿Cuánto le va a durar? 20, 30, 50 años y se le va a morir. ¿Cuánto le va a durar su casa, su salud? ¿Cuánto le puede durar todo eso? Yo ya entendí, hermano, mi esposa, mis hijas, mi casa, todo lo que tengo es temporal, se está pudriendo. Pero doy gracias a Dios que ya salvó mi alma, que ya perdonó mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio, diga, es poder de Dios para salvación. A ver, para el evangelio otra vez, ¿es poder de Dios para qué? No es poder de Dios para sanación, aunque nuestro Señor Jesucristo sana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesucristo sana? Y sigue sanando, y sigue haciendo milagros, y seguimos viendo su poder. Amén. Pero el poder del evangelio es para salvación. Vaya usted a Romanos 1:16. Cuando tú le prediques a alguien, tienes que ya ir mentalizado de que le vas a predicar ¿para qué? Para salvación. Un tiempo yo andaba evangelizando, me acompañaba un hermano que tenía, supuestamente él tenía el don de sanidad, supuestamente. Y llegábamos con la persona enferma, había personas que estaban enfermas y nos invitaban a que orásemos por ellas y decíamos, sí, vamos a orar por ti. Pero yo iba con la mentalidad de, ¿qué creen? De predicarle un mensaje de salvación. Y este hermano no, este hermano llegaba conmigo y dice, ya vamos a orar para que sane. Espérate, déjame predicarle. No, a lo que venimos. Y agarraba y empezaba, decreto, hecho fuera el espíritu de enfermedad y ya está sano, levántate y camina. Y empezaba con un montón de tonterías. ¿Ese es el evangelio? En el evangelio sí hay señales, sí hay milagros, pero el evangelio es poder para salvación. Vamos a verlo ahí, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿De qué está hablando Pablo? Del evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando prediques, ¿qué vas a predicar? Salvación, diga salvación. Apenas una hermana me decía que estaba evangelizando a una de sus vecinas y su vecina la había dejado su esposo y dice que le dijo, ve a la iglesia, Cristo te puede traer a tu esposo y si no te llevo con mi pastor y vas a ver cómo él va a hacer que, como quien dice, yo voy a hacer que vuelva a su esposo. Le digo, mira, Cristo no promete que va a regresar tu esposo, porque imagínate si ya se casó con otra, a ver, ¿cómo lo haces regresar? A ver, ¿cómo lo podríamos hacer regresar? A ver, Cristo promete salvarte. Cristo vino a morir para salvarte. Para eso murió, para salvarnos, para eso vino, para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Nunca prediques a un Cristo que te va a ayudar en tu matrimonio, te lo puede desbaratar. Donde tú seas creyente y tu esposa sea guadalupana de hueso colorado, te deja. ¿Sí o no? ¿O no? Así, mira, hay miles de casos de esposos o esposas que los han dejado porque vinieron a Cristo. Y está escrito, Cristo dijo, por causa de mí, tus enemigos serán los de tu casa. ¿No dice así? Entonces, ¿cómo voy a prometer a una persona? Ven a Cristo y se va a arreglar tu matrimonio. Se puede empeorar. Si ahorita ya tienes pleito, imagínate cuando le digas a tu esposa, ¿sabes que soy cristiano? No, si de por sí tenías pleito, ahora vas a tener ¿qué? Más problemas. ¿Cuántos dicen amén? No le digas a una persona, mira, ven a Cristo y te va a bendecir económicamente. No, dile, mira, Cristo murió por tus pecados y te puede salvar, pero te advierto una cosa, puedes perder tus bienes, porque Cristo te puede meter en una prueba.
¿Cuántos dicen amén? Cristo te puede decir como al joven rico, vas a vender todo lo que tienes y se lo vas a dar a los pobres y entonces sí, sígueme. Amén. Y entonces si la persona es escogida por Dios, no le va a importar perder todo lo que tiene aquí, porque ha encontrado el verdadero tesoro. El que encuentra el verdadero tesoro no le importa vender todo lo de este mundo y quedarse con el verdadero ¿qué? Tesoro. Amén. Pero los que no son creyentes, esos no están dispuestos a dejar nada. ¿Cuántos están dispuestos a dejar? Nada, no van a dejar nada. Vaya usted a Mateo capítulo 1, versículo 18. Es muy importante que usted sepa, hermano, por qué alguien predica o por qué más bien pervierte el evangelio, porque dice el apóstol Pablo que no hay otro evangelio, ¿verdad que no hay otro? Pero entonces, ¿por qué lo pervierten? Porque no tienen la unción. ¿Para qué dijimos que era la unción? ¿Para qué vimos ungidos? A ver, ¿cuántos de aquí saben que la católica, los testigos, los mormones, la luz del mundo tienen Biblia? A ver, ¿cuántos saben? ¿Y sabía usted que cada uno tiene un diferente evangelio o han pervertido el verdadero evangelio? ¿Sí lo sabe? ¿Por qué lo han pervertido? No tienen la unción, no tienen al Espíritu Santo para predicar de Cristo que murió por nuestros pecados. Luz del mundo predica a su ministro y dicen que es Cristo, imagínense usted. La Iglesia Católica predica a la Virgen y sacramentos. Los testigos de Jehová solo predican que la gente va a vivir aquí en la tierra, que solo 144 son escogidos. Pervierten el evangelio porque no tienen ¿a quién? Al Espíritu. ¿Qué dice aquí Mateo 18:11? Porque el Hijo, 18:11, ¿sí? Perdón. Mateo 1, ¿verdad? Perdón, ya me salté de cita yo. Creo que también vamos a ver esa, pero ahorita. Gloria a Dios. Primero 1:18, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué nos salvó? A eso vino. Diga, él vino a salvarme de mis pecados. No hay quien no peque. Dile al que está a tu lado, no hay quien no peque. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo está el hombre? Diga, el hombre está perdido. El hombre está perdido allá afuera, vive ajeno a la vida de Dios, está muerto espiritualmente, está ciego espiritualmente a causa de su pecado. ¿A qué vino Cristo? A salvarme de mis pecados. Cuando tú le vayas a predicar a una persona, ¿a dónde la tienes que llevar a esta persona? A que entienda que es pecadora. ¿A dónde la tienes que llevar? Siempre que le prediques a alguien, dile, mira, Dios dice, yo no lo digo porque la persona se puede ofender, dile, Dios dice que todos hemos pecado. Todos, no hay ni un justo, no hay quien haga lo bueno, todos hemos pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y la paga del pecado es la muerte eterna, es la condenación eterna. Pero la gracia de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo le vamos a predicar? Mira, somos pecadores. Tú siempre que le prediques a alguien, tú dile, mira, yo soy el primero de los pecadores, así como el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué te digo esto? No le empieces a decir a la persona, eres un idólatra, eres un ratero, mentiroso, te vas a ir al infierno. Se va a enojar porque le estás haciendo ver que tú eres santo. No, dile, mira, yo también como tú soy pecador, pero yo he creído en Cristo y Él ya me perdonó mis pecados. Jamás les prediques a alguien así como sintiéndote superior, como que yo soy más que tú, porque se va a ofender la persona. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos de aquí saben que Dios nos sacó de la porquería del pecado? A ver. Entonces, ¿cómo le vas a predicar a alguien? Así, mira, yo soy de los primeros pecadores, así como el apóstol Pablo. Mira, yo era adúltero, fornicario, ratero, mentiroso, pero Cristo ya me perdonó todos mis pecados. Y yo te traigo estas buenas nuevas, que en Cristo hay perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí vaya usted a Mateo 18:11. Sí, porque mira, hay un evangelio que nada más es de juicio. Nada más les predicamos a la gente, y te vas a ir al infierno, y no sé qué, y porque eres un idólatra, y no sé, no. Háblales de la obra de Cristo. Háblales que en Cristo hay perdón. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Todos los textos que tú busques, hermano, tienes que entender, Cristo fue ungido para salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Todos los textos hablan de eso. Somos redimidos por su sangre preciosa. ¿Por qué derramó su sangre? Para el perdón de nuestros pecados. Él lo dijo cuando tomó la copa. Esta copa representa mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué representaba? Que por ustedes es derramada para el perdón de sus pecados. Toda la Biblia te va a hablar de su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Toda la Biblia. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué vino como Cordero? ¿Por qué tuvo que ser sacrificado o crucificado en la cruz? Para quitar mis pecados. Eso es muy importante, hermano. Cuando alguien te pregunte, ¿Cristo por qué murió? Para el perdón de nuestros pecados. Ese es el evangelio. No le digas para otra cosa. Él murió para que no vayas a la condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 20:28. Y cuando le prediques a alguien, no importa qué tan pecador sea, que tú sepas que es un asesino, violador de bebés, un cortacabezas, ¿qué le vas a predicar? Que Cristo murió por sus pecados. Le vas a anunciar las buenas nuevas, que si se arrepiente que en Jesucristo, ¿Cristo qué hace? Lo perdona. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué vino? A ver, aquí, ¿a cuántos ya les queda claro? ¿Para qué vino Cristo? Para dar su vida en rescate de muchos. ¿Por qué no dice de todos? Porque nada más los que crean en Él tienen vida eterna. El que no cree en Él está condenado. ¿Cuántos dicen amén? Tú le vas a predicar a toda la gente las buenas nuevas. Mira, Cristo dice que somos pecadores, Él ya murió por tus pecados, Él manda que te arrepientas y creas en su sacrificio. Si crees, eres salvo. Si Él es escogido de Dios, le va a ser quitado un velo y va a poder arrepentirse y va a poder creer en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si no es escogido de Dios, se va a burlar, no te va a entender nada, no va a querer arrepentirse porque ama más su pecado. Y dice Jesucristo, yo no te condeno, pero mis palabras en el día del juicio te condenarán. ¿Cuántos dicen amén? Juan 3:16. Juan 3:16. Aquí tiene que quedar claro que el evangelio no tiene que ser un evangelio de juicio a la gente. A veces la palabra nos parece muy dura. A mí me han dicho, tú predicas muy fuerte, muy duro, que nos estemos arrepintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué predicamos duro en este lugar? Porque le estamos predicando a verdaderos hijos de Dios. Y el que no es hijo, ese sí va a ver la palabra, ¿cómo la va a ver? Muy dura. El hijo no. El hijo dice, eso no me queda a mí. Está hablando de adúlteros, yo ya no soy un adúltero. Está hablando de fornicarios, yo ya no soy un fornicario. ¿A quién le ofende esa palabra? Al que no es hijo. Allá afuera yo no predico como aquí adentro. Aquí yo estoy predicando así
cuando predicamos doctrina de crecimiento, porque la iglesia tiene que ser perfeccionada. ¿Cuántos dicen amén? Pero a un mundano, no creas que llego y le predico así, no, ahí tengo que predicarle de acuerdo a como él me pueda entender, a como se dé en ese momento que yo le pueda predicar de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No quieras predicarle a todos de la igual manera, hermano. Por ejemplo, Cristo, ¿cómo les predicaba a los judíos? Dice el hermano que en parábolas, no, pero mira, a ellos les llamaba víboras. ¿Por qué les hablaba tan fuerte? Porque era gente que se decía pueblo de Dios, que eran hipócritas, que ellos tenían la responsabilidad de enseñar el evangelio y de vivir el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando le predicaba a gente no judía, venían y le decía, Señor, si quieres puedes limpiarme. Se limpio. Cuando venía un mundano, Señor, libera a mi hija, ahí está. O sea, no les decía, no, eres una víbora, eres una pecadora, ¿verdad que no les decía así? Cuando le predicó a la samaritana le dijo, adúltera, arrepiéntete, ¿así le predicó? No, le dijo, mira, tú tienes, el que tienes ahorita ni es tu marido y has tenido varios maridos. O sea, le predicó ¿cómo? Con sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda usted cuando Pablo le fue a predicar a los griegos? ¿Qué eran los griegos, hermano? A ver. Eran idólatras, tenían un montón de ídolos. Y llegó y les dijo, idólatra, te vas a ir al infierno, tírate a tu Zeus, así les llegó a predicar. Les predicó con sabiduría, les dijo, miren, yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes adoran y no conocen, es el que creó el mundo, es el que nos da la vida, Él manda que nos arrepintamos, que creamos en Jesucristo. ¿Sí? ¿Ven la diferencia de cómo les predicó? ¿Por qué? Porque no es igual predicarle a la iglesia que al mundano. En la iglesia sí se tiene que predicar. Si andas de adúltero, eres un hipócrita. No digas que eres cristiano, porque la Biblia dice que el que dice ser cristiano, ni te sientes a comer con él. Así dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no es lo mismo predicarle a la iglesia que a los mundanos, ¿verdad? Juan 3:16, mire, ¿qué dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué dio Dios? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ponga atención. Dios no envió a su Hijo ¿para qué? Vean, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Nosotros somos los que luego condenamos a la gente, pero Dios no lo envió para condenar al mundo, sino ¿para qué lo envió? Para salvarlo. ¿Para qué lo envió? Para salvarlo. ¿Se acuerda usted de aquellos apóstoles que iban con Cristo y no los quisieron recibir en un lugar y le dijeron, Señor, ¿hacemos que caiga fuego del cielo y los queme? ¿Qué les dijo Cristo? Ustedes no saben ni de qué espíritu son, no saben que el Espíritu Santo está en ustedes para que prediquen mensaje de salvación. Yo no vine para que las almas se pierden, yo vine para que las almas se salven. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando le prediques a alguien, dile, Dios te ama tanto que dio a su Hijo para que muriera por ti, por tus pecados, y manda que te arrepientas y creas en Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso sí le tienes que decir, Dios manda que te arrepientas, porque si no te arrepientes, Cristo no murió por ti. Cristo murió por los que se arrepienten y creen en su obra en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él no vino a condenar, ¿verdad que no? 18. El que en Él cree, el que cree en Jesucristo, ¿qué pasa? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, recuerde, siempre recuerde esto. Cuando alguien no quiere creer en Cristo, es porque no se quiere arrepentir de sus pecados. A ver otra vez. Cuando tú le prediques a alguien y te empiece con sus argumentos, no, es que mira, yo tengo mi religión, no, es que mira, todos los cristianos son hipócritas y para ser un hipócrita más no, y empiece con sus cosas, dile, te digo una cosa, mejor dime que no te quieres arrepentir. Y ya. Cuando alguien no quiere venir a Cristo, es porque no quiere dejar su pecado. A ver, ¿por qué no quieren venir a Cristo?
No quiere, o sea, no te lo quiere decir y empieza con sus tonterías. No, es que para qué voy, no, es que, no. Yo ya aprendí, ya cuando veo que alguien empieza así, le digo, mira, ¿sabes qué? Mejor dime que andas, que tienes amante, que estás fornicando, que robas en tu negocio y no lo quieres dejar. Y dice, la verdad sí. Al último que le prediqué me dijo, es que la verdad, ¿sabes qué? El pecado sabe bien rico, me dijo. Así me dijo, al último que le prediqué. Y le dije, pues está bien. Tú ya por lo menos estás aceptando que amas más el pecado. Te vas a ir al infierno porque no quieres arrepentirte, porque hay que arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? Mire, aquí lo dice. 19. Y esta es la condenación. Fíjate cuál es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Cristo ya vino al mundo y murió por mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A ver, ¿por qué no quieren venir a Cristo? Aman su pecado. Aquí hay gente que ya no viene porque su esposo le dijo, si vas, te dejo. Viven en fornicación, no están casados. ¿Qué creen que amó más esta persona? Su pecado. Y por eso Cristo dice, si amas más al pecado que a mí, no eres digno de mí. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay gente que ya no viene por eso, ama más su pecado que a Cristo. Pero Cristo quiere perdonar sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Siempre que prediques las buenas nuevas, dile, Cristo manda que nos arrepintamos, ¿eh? Eso sí, ¿cuántos dicen amén? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Alguien que practica el pecado, le van a dar la muerte no física, la muerte eterna. La muerte física la van a sufrir hasta los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué muerte está hablando aquí? La muerte eterna, la condenación eterna. Cuando mueras, dile a que está a tu lado, cuando mueras te van a resucitar para llevarte a juicio. Y si te encuentran culpable, te van a dar la muerte segunda, que es condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Sufrimiento por toda la eternidad. Ahora, todos somos pecadores, pero la gracia de Dios, el regalo de Dios, ¿qué es? Dios está regalándonos la vida eterna. ¿Cómo nos la está regalando? Digan, en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo nos la está regalando? Esas son las buenas nuevas. Dios está regalando la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué nos manda hacer? Hechos 17:30. Dios manda que nos arrepintamos. Cuando prediques el evangelio de las buenas nuevas, tienes que decirle, si no, agarra ese texto y léelo ahí delante de él para que él pueda entender. Hechos 17:30. ¿Lo tiene? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuántos saben que pecábamos por ignorantes? A ver, ¿por qué adorábamos imágenes? Por ignorantes. Nuestros padres nos dijeron, mira, ahí está Diosito, ahí está su mamá, ahí está para el novio, ahí está para los negocios, y teníamos para todo. ¿Cuántos saben que tienen un santo para todo? Y así teníamos San Antonio, ponlo de cabeza, como dicen, para novio, ¿no? Algo así. O Judas y para... Teníamos de toda, pero por ignorantes, diga, por ignorantes. Porque no leíamos las Escrituras. Porque ahora, a través de las Escrituras, sabemos que solo a Dios se le adora y se le sirve. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí ya distinguen en lo que es la creación y el creador? A ver, dile que está a tu lado, o atrás o adelante. ¿Tú ya sabes lo que es el creador y la creación? El que adora la creación es un ignorante. ¿Qué es? Porque solo se adora ¿a quién? Al creador. ¿La Virgen María es la creadora o alguna creación? No se puede adorar a la Virgen María porque es una creación. ¿Cuántos dicen amén?
Judas es una creación, la vaca. ¿Y por qué en otros países adoran a la vaca? Son ignorantes, no conocen al Dios verdadero. El Dios verdadero es el creador, Él es espíritu, Él es santo, Él es el todopoderoso y solo se adora a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahí dice, si antes vivías en pecado, ¿era por qué? Por ignorante. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué te manda? Manda a todos los hombres en todo lugar, seas chino, seas musulmán, seas católico, lo que seas, ¿qué te manda? Que te arrepientas. ¿Qué manda Dios? Yo espero que te hayan predicado este evangelio, ¿eh? La iglesia se está llenando de gente que sigue practicando el pecado, sigue teniendo su amante, sigue viviendo fornicación y dice yo ya me bauticé, hermano. A mí la gente llega y me dice, ya soy como tú. Digo, ¿cómo? Cristiano, ya me bauticé. A él le predicaron el evangelio que si se bautizaba, ya era salvo. Y le digo, ¿ya naciste de nuevo? ¿Qué es eso? ¿Ya te arrepentiste? ¿Qué es eso? No saben. A ver, ¿a cuántos de aquí les dijeron, arrepiéntete de todos tus pecados? ¿Sí les predicaron ese evangelio? ¿O no les predicaron ese evangelio? Mira, Cristo cuando inició su ministerio dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue su primera palabra de Cristo? ¿Qué predicó Juan el Bautista? A ver, arrepentíos y bautícense para el perdón de sus pecados. Cuando prediques las buenas nuevas, dile, hay perdón de pecados si te arrepientes. ¿Cuántos dicen amén? Y si la persona dice, pero me gusta tomar, me gusta fornicar, me gusta, en mi negocio no puedo dejar de robar. Ah, bueno, sigue tu vida y tú no puedes creer en Cristo, porque el que cree en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué dice? Manda que todos, ¿qué? Se arrepientan. ¿Por qué manda que nos arrepintamos? A ver, el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta aquí, ¿cuántos ya están entendiendo que la unción está en alguien para predicar el verdadero evangelio? ¿Cuántos dicen amén? Mira, vaya usted a Isaías 1:16. Te vas a encontrar gente que cuando le prediques que Cristo murió por sus pecados, te va a decir, no creo que me pueda perdonar lo que he hecho. Si yo te dijera todo lo que yo he hecho, te daría así como temor, como cosa que yo te contara todo lo que yo he hecho. Mira, te digo una cosa, no importa qué tan negros, rojos sean tus pecados, la sangre de Cristo los limpia. ¿Cuántos saben eso? A ver. Hay gente que luego viene conmigo, hermano, es que ya forniqué. Confiesa tu pecado. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos no pecamos? Todos pecamos, pero tenemos abogado a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 1:16, mira, aquí le vas a predicar esto a alguien. ¿Ya lo tiene usted? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Qué dice Dios? Dile al que está a tu lado, Dios dice que dejes de hacer lo malo. Dile, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu hermano, es Dios que te dice, deja de hacer lo malo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí dice así? Porque el jovencito va a decir, ese es mi papá. No, Dios dice que dejes de hacer lo malo. 17. Aprended a hacer el bien. ¿Qué tenemos que predicar? Hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Vean, estos dos primeros textos, ¿de qué habla, hermano? Diga, de arrepentirse. Dice el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si aquí hay gente que ha abortado, esa gente luego la engaña al diablo y dice, a ti no te va a perdonar Dios, porque mataste a un bebé.
Si aquí hay gente que ha violado, el diablo le dice, no te van a perdonar porque violaste. Si aquí hay gente que mató a alguien, le va a decir el diablo, Dios no te puede perdonar. Y Dios te dice, ven y no importa qué tan rojos sean tus pecados, yo los limpio. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Todo pecado. Esas son las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién de aquí no hizo tantas porquerías, hermano? Mira, hay gente que dice que no es tan pecadora. No se ha examinado todos sus pensamientos y todo lo que hizo a escondidas. Porque el que realmente se ha examinado sabe que ha hecho un montón de porquerías. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay perdón de pecados en Cristo. Amén. Romanos 3:21. Las buenas nuevas son que somos salvos gratuitamente. ¿Cómo somos salvos? Porque el pago ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el pago? Su sangre preciosa. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? Aquí Pablo está explicando que antes la salvación, los judíos creían que era por guardar la ley. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo les dice, no, es por fe en el Señor Jesucristo. Dice ahí, la justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? ¿Y cómo estábamos? Destituidos de la gloria de Dios. No podíamos alcanzar lo que Él nos pedía, que fuésemos santos, no lo podíamos alcanzar jamás. Pero ¿cómo fuimos justificados en el 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esas son las buenas nuevas. Cuando le prediques a alguien, dile, no es por obras, es por la fe en el Señor Jesucristo. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. A ver, todo el que cree en Él, ¿qué tiene? Jesucristo lo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Quien cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en Él? Cristo dijo, yo soy la vida y la resurrección. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque en su sangre hay perdón de pecados. Entonces, ¿cómo somos justificados? Gratuitamente. ¿Cuánto nos costó? Nada. El que quiere ganarse la salvación por obras, no tiene al Espíritu Santo. Vean ahí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en quién. ¿Por qué menciona la redención? Diga, el rescate fue la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el pago. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Dónde está la fe? En su sangre. Yo entiendo que Él pagó mis pecados con su sangre preciosa para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿A quién justifica a Dios? Al que es de la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Mira, hermano, vaya usted a Hechos 10:39. Desde el Antiguo Testamento, todos los profetas hablaban de Cristo y hablaban de que en Él habría perdón de pecados. Hechos 10:39. ¿De qué hablaban los profetas? Porque ese siempre ha sido el evangelio, hermano. El evangelio siempre es que en Cristo hay ¿qué? Perdón de pecados. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Sí estoy bien, hermano? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Cristo,
dan testimonio. ¿Quiénes dan testimonio de Cristo? Los profetas, ¿dónde están, hermano? En el Antiguo Testamento. Vean, todo el Antiguo Testamento dan testimonio, los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. A ver, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Del verdadero evangelio, de las buenas nuevas. El que cree en Jesucristo tiene perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 13:38. Todos predican esto. Mira, en la Biblia todo verdadero creyente, todo siervo de Dios predica el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Miren, si aquí hay alguien que no se ha arrepentido, ¿qué está haciendo Dios ahorita? Dice que le está teniendo paciencia. Dile que está a tu lado, si no te has arrepentido, Dios tiene paciencia todavía de ti. Él es paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Porque Él quiere perdonar tus pecados. Dile que está a tu lado, Dios quiere perdonar tus pecados. Y si no te has ido al infierno, es porque Él es bueno, misericordioso y es paciente. Pero un día se te va a acabar tu tiempo. Y si te moriste en tus pecados, te vas a ir entonces sí al infierno. ¿Cuántos en amén? Bueno, vamos a leer ahí entonces Hechos 13:38. ¿Ya lo tiene usted? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. ¿Qué se anuncia? ¿Ya vio? Todos van a predicar, el verdadero evangelio es este. Por medio de Cristo se anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él es justificado todo aquel que cree. Cuando te encuentres a alguien que le han predicado que su salvación es por obras, dile, ¿y tú la vas a alcanzar? Así dile. A un católico al que tú te encuentres, a ver, ¿qué te enseñan ahí? No, pues que portándome bien. ¿Y tú vas a poder lograr obedecer todos los mandamientos sin fallar? Y te va a decir que no. Dile, por eso Cristo murió para el perdón de tus pecados. Porque nosotros no podemos cumplir con toda la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Pablo, y si la salvación fuera por la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué tuvo que morir Cristo? Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos ya con estas citas, hermano. Ya cerramos con estas citas. Salmo 32. Y yo quisiera que hoy entendiéramos esto, hermano. Yo en la iglesia veo gente triste, amargada, frustrada, que le reclama a Dios que por qué no la bendice, que está enferma y se queja y dice, Señor, ¿por qué me tienes así? ¿Sabes qué eres en Cristo ya? Bienaventurado. A ver, ¿qué eres? ¿Qué entiendes que eres bienaventurado? A ver. Dichoso, feliz. Estoy enfermo y ¿cómo estoy? Feliz. Me roban y estoy feliz. Me deja la esposa y doblemente feliz. Ahí es broma, ¿eh? Gloria a Dios. Mira, hermano, un cristiano puede perder lo que sea. Lo que sea. Se puede morir uno de tus hijos y tú eres bienaventurado. Pero ¿sabes por qué? Mira, vamos a leer aquí. Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Solo el que entiende la deuda que Dios le ha perdonado, es alguien que vive agradecido, con el gozo del Espíritu Santo, nada le amarga porque es bienaventurado. Porque toda su deuda
todos sus pecados que hizo le han sido borrados. A ver, ¿qué hicieron con nuestros pecados? Ya los borraron, hermano. Todas las porquerías que yo hice, ya las borraron. El día que me vaya yo al juicio, a ver, saquen el libro de sus obras. ¿Qué hizo? Nada. Está blanca su hoja, no hizo nada. Este hombre no hizo nada. Porque todos sus pecados fueron perdonados. ¿Qué más grande puede haber que eso? A ver. Cuando lo entendamos todos los días, Padre, gracias porque perdonaste todos mis pecados, Señor. Imagínate el que vaya a juicio y le van a poner ahí el video y va a ver todo lo que hizo y todos los demás van a estar viendo cuando se masturbaba, cuando adulteraba, cuando fornicaba. Imagínate. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza que pasen tu video y que vean todas las porquerías que hace uno a escondidas? ¿No te daría vergüenza? ¿Y todos mis pecados qué? Fueron perdonados. Ese es el verdadero evangelio. En Cristo hay perdón de pecados. Dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Para la gente que se queja con Dios, en lugar de quejarte, no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate, siempre que quieras reclamarle a Dios, mejor recuerda todos sus beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. ¿Cuántos quisieran decirle, Señor, gracias? Gracias, papito, gracias, porque siendo viles pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por cancelar nuestra deuda, Señor, por clavarla en la cruz, el acta de decretos que nos condenaban, Señor. Gracias. Tu sacrificio, mi Señor Jesucristo, nos ha hecho perfectos, nos ha hecho santos, justos, limpios, sin mancha. Hoy podemos llamarnos hijos de Dios, hoy podemos llamarnos santos, y no es porque nos portamos bien, es por tu sacrificio, por tu muerte, por tu sangre preciosa, que nos ha limpiado de todos nuestros pecados, Señor. Gracias, papá. Gracias porque nos has dado lo más grande, lo más hermoso, a tu Hijo Jesucristo, el cual nos ha dado vida eterna, Señor. Gracias. Padre, si aquí hay alguien que ama su pecado, concédele que se arrepienta, Señor, porque sabemos que no es del hombre, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien tú tienes misericordia. Que él pueda arrepentirse y pueda venir a Cristo, Señor, humillado, para que sus pecados le sean perdonados. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano. ¿Cuánto le decimos gracias al Señor? Dígale al Señor: ¿cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida
canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor.